Buenos días, hermanos y hermanas, visitas. A special greetings to my fellow countrymen from up north. Greetings to you all from Guatemala. Part of your experience in cross-cultural communication is language. So I want you to drag up all that high school Spanish that supposedly you learned way back when. And I will try to speak Spanish with a Bostonian twang. Capich? Querían que tradujera todo esto, pero ustedes mueren por el calor. Una hora entre español e inglés, olviden, que lo aguante. Se ha dicho que un buen mensaje consiste en tres partes. Una introducción que captiva el interés, una conclusión que cierre con una buena aplicación, y entre las dos partes un corto periodo de tiempo. Amén. Pero ese corto periodo de tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que llegue al corazón, al mío primero y luego al suyo. En nuestro viaje a lo largo de la carta a los creyentes en Roma, llegamos a un feliz fin el día de hoy. Pero el viaje a la vez ha sido frustrante porque hemos tenido poco tiempo de una exposición que merece la carta a los romanos. Un predicador de renombre dijo que invirtió 3 años predicando solo de la carta a los romanos en su congregación. En un sentido, el capítulo 16 que nos toca para cerrar es la culminación de la carta. Del capítulo 1 al 15 recibimos una variedad de instrucción concerniente a la doctrina y la aplicación de la misma en una variedad de aplicaciones a nuestras vidas. En cambio, el capítulo 16 encontramos lo que yo he llamado trofeos de la gracia de Dios. Es la culminación de la carta. Contiene los nombres de 26 personas, algunas muy conocidas, otros nombres a saber quién eran. Son personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Son personas que han sido justificadas, santificadas y algún día glorificadas. Este capítulo tal vez aparece algo aburrido, pero está lleno de sorpresas. Es un texto único en la Biblia. Casi todo el capítulo contiene saludos personales. Pablo saludó con palabras. ¿Cómo saluda usted a otras personas? En Mongolia, ¿cuántos han visitado a Mongolia? Es un pueblo más allá de Chichimuch. Cuando dos personas se saludan, ofrecen a la otra persona oler una botellita llena de tabaco perfumado. Lo tienen así. En Portugal, tierra de mi papá, las personas se saludan con 2 besos en la frente cada vez que conocen a alguien nuevo. En Dubái, los hombres se saludan frotando la nariz de la otra persona.
Este es el saludo beduino tradicional y frotando la nariz es una señal de profundo respeto. ¿Qué les parece? En Polonia, cuando la gente se saluda, es un momento muy emocional y gritan, ¿cómo estás? Los polacos. En China, los chinos no aceptan abrazos o besos como una forma de saludo, bajan la cabeza hacia la otra persona, están demostrando humildad. En Argentina, ¿cómo sería la vida sin los argentinos? Algunos dirían, amén. La costumbre es muy establecida. Todo el mundo da la bienvenida a la otra persona con 2 besos a las 2 mejillas, de la derecha primero y luego la izquierda. Tanto hombres como mujeres hacen eso. Es un signo de calor, de amistad. En algunos países europeos los hombres se besan plenamente en los labios. Oí a un misionero guatemalteco, dio su testimonio en la capilla, en el seminario, pidió oración, porque sabía muy bien que iba a un país así, y temblaba con la idea de saludar a otro varón de esa forma. Oren por mí. El capítulo 16 está lleno de saludos. Y al leerle estos nombres nos impresiona otra vez como Pablo tenía tanto amor e interés por ellos. Sin duda alguna muchos de ellos se habían convertido a través del ministerio de este siervo. Y habían llegado a Roma de alguna manera u otra. Pablo nunca había visitado Roma y seguro que había conocido a esta gente anteriormente. En primer lugar, vemos algunos santos a los cuales saludar. Ahí pueden seguir en su boletín. Del versículo 1 al 16. Parece que estos hermanos no se reunían a esas alturas en una asamblea general, sin que eran miembros de varios grupos en los hogares. 5 veces se encuentra, como el versículo 5. Casa de alguien. Saludad también a la iglesia de su casa. Todavía la iglesia en Roma no se había organizado. Roma, una ciudad grande. Es posible que algunas de estas asambleas las componía principalmente en los hogares en creyentes judíos. Mucho menos en edificios, nada de esto. La primera persona mencionada es Febe. Febe, versículo 1. Oigan lo que dice una traducción contemporánea. Asegúrense de ayudar con toda la generosa hospitalidad que los creyentes son famosos a nuestra amiga Febe en el camino del Maestro. Yo con todo corazón afirmo a ella y a su trabajo. Ella es una representante clave de la iglesia en Cencrea. Merece todo lo que puedes hacer por ella. Ha ayudado a muchas personas, incluyendo a mí. Es evidente que Febe era una diaconisa y le tocó ser portadora de Corinto a Roma de esta carta. Qué representante, qué fidelidad. Luego en el versículo 3 hallamos la pareja Priscila y Aquila. Qué amigos queridos fueron para Pablo. Trabajaron mano a mano a la par de él mientras que él servía al Señor.
se menciona que esta pareja se arriesgó su vida por salvar la de Pablo en una ocasión. No conocemos los detalles. Aquí en la IBEC tenemos parejas comprometidas al Señor. Algunos de ellos han estado aquí desde el principio, hace 26 años. Priscila y Aquila salieron de Roma, quizás debido a la persecución, conocieron a Pablo en Corinto, y ahora al regresar a Roma constituyen una iglesia en su hogar. En todo el capítulo se menciona 7 mujeres, 9 mujeres. Está Febe, Priscila, María, Trifina, Tribosa, Pérsida y la madre de Rufo, Julio y la hermana Nereo. Ahora, algunos han acusado a Pablo de estar en contra de las mujeres. Nada fue de cierto. Ningún hombre hizo más por enfatizar la libertad a las mujeres de la servidumbre pagana y luego dignificarlas como hizo este hombre. 9 mujeres en esta lista de trofeos de la gracia de Dios. En el versículo 7 menciona 2 hombres, Adrónico y Junías, que habían sido salvos antes que Pablo, fueron notorios entre los apóstoles. No eran apóstoles, sino que tenían muy alta reputación entre ellos. Vemos la penetración en la sociedad de Grecia y Roma, porque Pablo menciona aquí lo de la casa de Aristóbulo. Yo lo llamo Aris, corto. Versículo 10. Se refiere a la familia o los esclavos de Aris. Él fue un hombre de prominencia, cerca del emperador. Y luego se menciona los de la casa de Narciso. Narciso fue un hombre adinerado, potente, que había recibido su libertad. Rufo es un hombre interesante, porque en Marcos 15 indica que Simón, que llevó la cruz, fue el padre de Alejandro y de Rufo. Pablo dice que la madre de Rufo fue su madre también. A saber, quizás fue un término de cariño. Mi madre también, la de Rufo. Aquí vemos en todo esto el calor de los saludos de Pablo. Y en medio de esto, él inserta algo sorprendente, porque describe ahora algunos enemigos a los cuales no merecen nuestro saludo. Hay que evitarlos, hay que apartarse de ellos. Versículos 17 al 20. Oigan lo que dice una versión contemporánea. Un último consejo, amigos: mantengan un ojo agudo, fíjense bien, para aquellos que tomen fragmentos de la enseñanza que han aprendido y luego los usa para crear problemas. Evita estos problemas. Ellos no tienen intención de vivir para el Señor Jesucristo. No sean ingenuos. Manténganse alerta de estos tipos. Hubo algunos que por razones egoístas estaban dividiendo la iglesia, enseñando falsas doctrinas. Esta advertencia parece extraño en medio de tanto calor de saludos, pero Pablo conocía los peligros en las iglesias y quería advertir a los hermanos. A propósito, es importante que la iglesia tenga un ojo sobre los que llamamos trota iglesia. ¿Qué significa eso? Trotar. Estos son individuos que van de iglesia en iglesia causando problemas, divisiones. Mucho cuidado. Muchos son como mariposas que van de flor en flor, de congregación a congregación. A veces se van de la congregación por una ligera ofensa
o porque oyen por ahí que hay buen entretenimiento. Viene fulano de afuera, ¡ay, qué gran voz! Y yo tengo muchas invitaciones para estar a lo largo de Guatemala predicando, otros países. Pero me encuentran allá, en la última fila, sentadito a mi esposa. Compromiso en las buenas y en las malas. 26 años. Nada de trota iglesia. Nos quedamos. Luego Pablo termina mencionando a algunos siervos a quienes honrar. Versículos 21 al 24. Y qué grandiosa lista de veteranos. Primero encontramos a Timoteo. En una ocasión, en un viaje misionero, Pablo encontró a Timoteo, un jovencito, algo enfermizo, de buen testimonio en su pueblo y en los demás a su alrededor. A este muchacho quiero, a discipular. Timoteo, hijo en la fe. Está mencionado Lucio, quien estuvo asociado con Pablo a los primeros días en Antioquía. Jasón viajó con Pablo desde Tesalónica. Sosípater era de Berea. Ya Pablo los llama mis parientes. Saber. Puede ser un término de mucho calor. Tercio, versículo 22. Fue el secretario al que Pablo dictó la carta. Y es probable que era romano, conocido por los creyentes que recibieron esta carta. Pablo estaba allí en Corinto cuando escribió a los romanos. Entonces puede ser que él conoció a Tercio y contrató sus habilidades de secretario. Gayo, no de la cerveza. Es uno de los varones que Pablo bautizó durante su ministerio en Corinto. Puede ser que fue alojado en la casa de Gayo. Es interesante ver cómo el Señor utiliza muchas personas para darnos su palabra. Erasto, está mencionado en el versículo 23. Era el tesorero municipal, jefe honrado de la SAT. Subrayo el adjetivo, honrado. Lo cual demuestra que el Evangelio había alcanzado a las familias de funcionarios de gobierno de la ciudad en Corinto. Y luego está el hermano Cuarto. No sabemos nada de él. Ningún santo es demasiado insignificante como para que Pablo no lo mencionara. Pablo siempre firmaba sus cartas con firma de gracia. Y así lo vemos en el versículo 24. Y así completa la carta a los romanos. Ahora, este capítulo abre ventanitas en el mundo de la iglesia del primer siglo. En primer lugar, ningún miembro es insignificante, desde el conserje hasta los ancianos líderes. Para mí se encuentra alguien en esta congregación que le he tenido mucha estima a lo largo de los años. Es el hermano Justo. Nos aguanta. Nuestro conserje. Gracias por su labor, Justo. Esta labor de amor entre nosotros. Ahora, este capítulo casi no tiene enseñanza explícita, contiene varias listas de personas casi desconocidas. Es la expresión más extensa e íntima del amor y afecto de Pablo hacia creyentes, sus colaboradores. Y no importa su vida social, si es pobre, rico, de mucha escolaridad o analfabeto, todos tenemos muchísimo valor ante el Señor.
Tenemos que aprender el valor profundo y perdurable de la vida oculta. Oigan bien, cuando pienso en vidas ocultas, pienso en las madres de niños pequeños, que toda una vida, 25 horas al día, ¿qué están haciendo? Con esa congregación de pequeños que andan por ahí en su casa. Es su congregación. Vidas ocultas. Pienso en hombres y mujeres que ahora están cuidando con compasión a padres ancianos, como mi madrecita de 89 años. La cuido. Es parte de mi congregación. Pienso en las viudas ancianas de nuestra congregación. Pienso en individuos altamente capacitados y calificados y al parecer por el momento sienten inútiles. Pienso en los estudiantes que están todavía en el aula, preparándose. ¿Para qué? Es la vida oculta en la que se aprenden lecciones eternas. Dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Otra gran verdad. Las mujeres juegan un papel importantísimo en la vida de la congregación. ¿En qué estado encontraría la IBEC sin la presencia de tantas mujeres trabajadoras entre nos? Lo interesante de esta pase de lista es que muestra cómo las mujeres fueron importantes en la vida de la iglesia primitiva. En un mundo donde el hombre dominaba y la mayoría de las instituciones observaron estrictos roles de género, la iglesia dio la bienvenida a los dones y la presencia de las mujeres. Que viva la mujer digna de alabanza, de Proverbios 31. También vemos que si se puede calificar para pertenecer a una congregación, también se puede descalificar. En estos 4 versículos, desde el 17 al 20, Pablo consideró necesario de insertar esta palabra de advertencia. Si se pasa de una congregación a esta, bienvenido. Llegan varios domingos de visita, qué bien. Dice que es hermano. ¿De qué otra congregación viene? ¿Por qué salió de ella? ¿Quiere asociarse con nosotros? Entonces, por favor, una carta de recomendación. Porque muchos se huyen de esa situación, vienen acá con todo el bagaje del pasado y nos trae problemas. No queremos eso. Mucho cuidado, dice Pablo. Entre todos estos saludos, mucho cuidado. Ahora, fíjense en el corazón misionero de Pablo. Y esto, vemos que en el trasfondo de todos estos nombres, hay trasfondo griego, latino, judío. Fue un mundo cosmopolitano. Y él, en capítulo 15, versículo 16, se llama ministro de Jesucristo a los gentiles. Se esforzó a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no para construir sobre otro fundamento. Quería ir a Roma y hasta España, imagínense. No sabemos si llegó. Qué gran visión misionera. Me encanta en cuanto a una exigencia más de Pablo a finalizar esta carta. Se encuentra en el versículo 16, miren todos. Saludaos los unos a los otros con
¿Qué es un ósculo? ¿Qué bicho es ese? Un beso. Un beso. Besar a los amigos en la frente, la mejilla, la barba, la cara, era algo común en el Antiguo Testamento. Los judíos en la iglesia del Nuevo perseveraban esta práctica que resultó en especial significativa para los creyentes nuevos. En muchos casos los creyentes nuevos fueron repudiados, rechazados por sus familiares, y ahí se encuentran en la congregación. Y ahora estos le toman y le dan el beso de bienvenida. Ósculo santo, subrayo la palabra santo. Esto significa fue un gesto no sensual, sino sincero y no hipócrita. Después de la oración de este servidor, nos vamos a parar y vamos a finalizar con la doxología final que da Pablo a esta carta. Y luego van a ver la persona a su derecha y la persona a su izquierda. Si es su pareja, un plantearle ósculo santo. Ahora bien, si es una persona del sexo opuesto, una palmadita. Cuando voy de visita allá al norte, estoy tan acostumbrado después de más de 4 décadas aquí en Guatemala y el besito, pero me encuentro haciendo así a una mujer y no se hace aquí. De repente le van a demandar por acoso. Pero eso lo vamos a terminar. El ósculo santo. Y así finalizamos esta gran carta a los romanos. Puesto de pie, vamos a decir en voz alta la doxología final, respetando la puntuación, por favor. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El ósculo santo, hermanos, a mi esposa